Hubo carta nuevamente del Sindicato de Migración anunciándole a los viajeros, ojo quienes se conectan con nosotros y que tengan planeados viajes esta semana, porque a partir del viernes vuelve a empezar, Lucas, una operación Tortuga en Migración Colombia. Sí, señora, carta de ayer, martes 6 de mayo, comunicado de la opinión pública. La Organización Sindical de Empleados de Migración Colombia, OSEMCO, se permite informar al público que, posterior a la firma de acuerdo frente al diálogo social realizado el pasado 5 de diciembre, el gobierno nacional incumplió. Por tal razón, el Movimiento Sindical de Migración Colombia se ve en la penosa obligación de retomar las acciones suspendidas con ocasión del mencionado incumplimiento. Usted se acordará, Camila, que en diciembre pasado tuvimos Operación Tortuga en los principales aeropuertos internacionales del país. Veíamos filas de viajeros que, pues por supuesto, tenían que llegar con muchísima más antelación al aeropuerto para poder pasar por el control migratorio. Digamos, desde Migración Colombia hacían varias peticiones. La primera era que decían, pues, que por ejemplo Ana Cristina del aeropuerto de Medellín faltaban muchos funcionarios de migración, creo que había 6 para todo el aeropuerto, entonces pedían que llegaran más compañeros para poder agilizar. Es muy vieja esa petición. Exactamente. Es decir, es una solicitud que se tiene en el aeropuerto desde hace mucho tiempo. Esa era una de las peticiones. Y la segunda, Camila, un bono migratorio. Era lo que iban a hacer, un incentivo económico denominado bonificación migratoria, la contratación de un estado de rediseño institucional y su implementación. Pues de momento dicen que el gobierno está incumpliendo sus compromisos y lo que lanzan es este comunicado donde dicen que la Organización Sindical de Empleados de Migración Colombia entra entonces en estado de alerta y le sugieren a los usuarios en general llegar con tiempo suficiente a los aeropuertos ante la posibilidad de demoras en el ejercicio del control migratorio, tanto de salida como de llegada en todos los aeropuertos internacionales del país. Esa operación Tortuga de Migración se dio cuando era canciller Luis Gilberto Murillo. Sería entonces la primera operación Tortuga que le toca a la nueva canciller Laura Sarabia. Pero Jason Mesa, el presidente nacional de OSEMCO, que es la Organización Sindical de Empleados de Migración Colombia, se conecta con nosotros a esta hora y precisamente le pregunto, señor Mesa, ¿por qué otra vez una operación Tortuga? ¿Por qué los ciudadanos, los viajeros son los que se tienen que ver afectados por cuenta, pues, de la situación que tienen ustedes en medio de la negociación con el gobierno nacional? Bienvenido a Blue Radio. Querida Camila, buenos días. Lucas y demás compañeros de la mesa, buenos días. Placer saludarlos. No, aquí no se trata de perjudicar o de beneficiar a algunos. Finalmente, los usuarios del Servicio de Migración Colombia son los que se benefician sobre esta lucha que los trabajadores están haciendo, exigiendo cambios, mejoras en sistemas, mejoras en personal, mejoras en salarios y demás herramientas que hacen que el trabajador tenga un trabajo digno y que pueda prestar un servicio en debida forma. Hoy en día tú no tienes un servicio en debida forma, duras 2 horas, 3 horas en fila en Migración Colombia en llegadas o en salidas, porque aquí ya no hay ni siquiera temporada alta, media o baja. Sí, señor Mesa, dividamos esto en dos. Como le estaba contando yo a Camila y a los oyentes, ustedes piden esa bonificación, pero también estaban pidiendo un refuerzo, digamos, de la planta de personal, y creo que aquí todos los que hemos llegado, por ejemplo, al Aeropuerto Internacional El Dorado, hay días, como usted lo dice, puede haber filas de 1 hora, de 2 horas, y justamente ustedes llegan a esos acuerdos con el ministro de Relaciones Exteriores en ese momento, que es Luis Gilberto Murillo. Entonces, en la práctica, ¿cómo están funcionando ambas cosas? Ustedes dicen que no han cumplido con esa bonificación migratoria, pero también ha mejorado el refuerzo en la planta. ¿Hay más compañeros suyos, por ejemplo, atendiendo los controles en El Dorado, en el José María Córdoba, o cómo está esto? No, la situación frente al tema de los funcionarios no ha habido un cambio sustancial. Si bien es cierto, sí han habido mejoras, porque no voy a desconocer la labor de la administración, tanto de la doctora Marta Hernández, directora de Migración Colombia, como de la Cancillería. Pues el cambio no se ha visto reflejado de fondo porque lamentablemente los trámites administrativos para hacer el nombramiento del personal ha sido realmente demorado. Aquí lo que hay que mirar es el trabajo descomunal de los trabajadores, de los funcionarios de Migración Colombia en los puestos de control migratorio, que simplemente se dedican con alma, vida y sombrero a dar resultados porque necesitan que la gente avance, que la fila disminuya y pues que también la administración vea que los trabajadores de Migración Colombia están poniéndose la camiseta. Pero de fondo, frente a ampliación de planta, nuevos nombramientos y demás, no, el tema va muy, muy, muy lento. Porque con ustedes vimos o reflejamos en los medios quejas cuando estaba
Álvaro Leiva, se anuncia el acuerdo o la negociación con Gilberto Murillo, pero ahorita está Laura Sarabia y no sé, pues en toda esa pasarela de cambios, si eso también ha afectado el cumplimiento que les hicieron a ustedes de la promesa, es decir, con quién se establece la interlocución, el hecho de que haya un cambio de equipos permanente, se pierde esa comunicación, quién en Cancillería es en teoría el responsable de cumplirles. Cuéntenos sobre todo esto. No, el tema que en este momento más nos afecta es el tema de uno de los más grandes incumplimientos, es la bonificación migratoria. Si bien es cierto, desde la Dirección de Migración Colombia se ha hecho absolutamente todo, desde la Cancillería de igual manera, la limitante ni siquiera han sido ellos, la limitante ha sido que, por ejemplo, tenía que tener visto bueno del Ministerio de Trabajo y el Ministro de Trabajo salió, que era la doctora Gloria Inés. Después, que necesitaba visto bueno de Función Pública, salió el señor César Manrique. Después de sortear toda esa cantidad de impases, llegó al Ministerio de Hacienda. Pero el Ministerio de Hacienda tiene que hacer una colegiatura que se llama CONFIS, pero pues parece que no tiene ningún interés en hacerlo así como medio rápido, lo cogen con toda la tranquilidad del mundo, saben la premura que tenemos, saben que hay incumplimiento frente a la bonificación, porque es que en el acuerdo quedó taxativo que el decreto tenía que salir el 20 de enero y no ha salido el decreto. Que los pagos se hacían febrero, mayo, agosto y octubre, pues con el ánimo de que no afectáramos las finanzas del gobierno. Ya pasó febrero, ya va a pasar mayo y no llegó absolutamente nada. Y eso genera una inconformidad generalizada en los funcionarios de Migración Colombia que se sienten burlados. Vuelvo y repito, si bien es cierto, desde la Cancillería y desde Migración Colombia se ha hecho todo, pero en este momento, si me preguntan a mí, yo tendría que decir que el malo del paseo es el Ministerio de Hacienda, porque parece que no le ven la importancia a esto que tiene. Pero señor Mesa, déjeme insistirle en un punto. Claro, ustedes pactan con el ex canciller Murillo, pero él designa algún funcionario concreto de la Cancillería que les tiene que cumplir a ustedes con eso. Le dijo, oigan, háblense con él, o no hubo alguien así responsable de esto. No. Sí, desde la Secretaría General, tanto de Migración Colombia como de la Cancillería, siempre han estado al frente del proceso. Desde los despachos, tanto de canciller como directora de migración, siempre han estado al frente y ellas han hecho todo lo que consideramos se ha podido, pero pues hay instancias que se les salen de las manos, como por ejemplo el Ministerio de Hacienda. Sí, señor Mesa, aquí dimos la noticia hace algunos meses de que Nigeria Rentería iba a llegar a la Dirección de Migración Colombia. Carlos Fernando García renunció en el mes de septiembre, hoy en día es el embajador de Colombia en México y pues uno se pregunta por qué no ha llegado finalmente Nigeria Rentería y ya Migración cumple 6 meses o más en interinidad. 7 meses lleva Migración Colombia en interinidad, pero debo confesar de que la directora encargada ha sido de lejos la mejor directora que hemos tenido en mucho tiempo, pero pues desafortunadamente o lamentablemente no ha sido nombrada en propiedad, pero tampoco se ha nombrado director en propiedad en ningún escenario. Sonó la doctora Rentería, su hoja de vida se publicó, pero así como se publicó, se desfijó de la página de presidencia y desde ese entonces sencillamente no sabemos nada de un director o una directora para Migración Colombia, lo cual nos deja en una desgobernanza muy compleja, porque de verdad es necesario que se le coja seriedad a Migración Colombia, que se le dé el lugar que se merece. Señor Mesa, ¿cómo es el diálogo que se está llevando por ejemplo, en el aeropuerto José María Córdoba de Medellín con el gobierno central, es decir, los funcionarios que hay en el José María Córdoba con Bogotá? Ha sido complejo en la medida que los funcionarios del José María Córdoba, de la regional Antioquia en especial, están realmente desesperados con la gestión que tienen por parte de su directora regional, que ha generado un ambiente pésimo al interior de toda la regional e inclusive ha sido tema de debate a nivel nacional. Desafortunadamente el hecho de tener directora encargada y no en propiedad ha hecho que sea muy difícil. Las quejas que hay frente al tema las hemos puesto desde las organizaciones sindicales de presente acá en nivel central. Se han tratado de tomar los correctivos necesarios, como por ejemplo tratar de apoyar con personal, pero como no hay personal suficiente, pues se mandan en comisión y se trata de hacer lo posible por mejorar el servicio. Pero el tema de la regional Antioquia es realmente complejo, teniendo en cuenta que el ambiente que generó la administración dentro de Migración Colombia ya ha sido bien complejo. Señor Mesa, pero entonces, para que nos preparemos los oyentes y quienes van a viajar y van a estar en los aeropuertos del país que tienen salida internacional, esos aeropuertos son Bogotá, Medellín, Barranquilla, Cali y Cartagena.
Sí, señor. Exacto, vamos a tener operación Tortuga en todos esos aeropuertos, tanto de entrada como de salida. ¿Qué deben hacer los viajeros? Porque esto es una negociación que tienen ustedes con el gobierno que dice que va a favorecer a los viajeros porque si sale bien, pues todo va a ser más expedito en un futuro. Pero por ahora eso va a perjudicar a quienes lleguen a esos terminales aéreos. ¿Qué tenemos que hacer? ¿Llegar cuánto tiempo antes? No, miren, nosotros no pretendemos tampoco coger y hacer de la vida de los usuarios un infierno, no. Queremos hacer que el gobierno nacional tenga conciencia y se dé cuenta que si Migración Colombia quisiera en realidad hacer una afectación la podría hacer. ¿Que va a haber caos? Claro que sí. ¿Que es la única herramienta que tenemos como funcionarios de Migración Colombia? Yo le pido a la ciudadanía en general que tenga de presente que este es el único escenario que nosotros como funcionarios tenemos. ¿Y nosotros no tenemos más herramientas. Ahora, ¿qué viene? Nosotros vamos a hacer un ejercicio escalonado, esperando que el gobierno no espere a que nosotros lleguemos a nuestra máxima instancia, que sería una huelga general. En este momento simplemente tenemos empapelados todos los aeropuertos internacionales y todos los centros facilitadores de Migración Colombia con unos carteles que dicen, miren, nos están incumpliendo, miren, nos están fallando, miren, párennos bolas. Lo siguiente que viene son unas charlas de sociabilización que se harán cada 20 minutos, cada media hora, durarán 20 minutos, media hora, con los funcionarios diciéndoles, mire, nos está pasando esto y esto. Posterior a eso lo escalaremos. Si vemos que el gobierno simplemente no nos para bolas, entonces pasamos a la siguiente instancia, que será la aplicación en detalle de la norma, de la guía de control migratorio, y esto va a entorpecer, va a ser un poco más lento el proceso. Eso es para la gente que no tiene el CheckMic y que no tiene el Biomic, eso, que no tiene el Biomic y que no tiene la migración automática. Es decir, el que tiene el Biomic y la migración automática sí sigue pasando común y corriente. Ahí donde nosotros no afectamos los servicios electrónicos. Ok, ahí es solo cuando se pasa directamente. O sea, por ejemplo, en mi caso que viajo con bebés, uno no puede pasar ni por Biomic ni por la migración automática, toca por ahí y pues las familias con niños. Teniendo en cuenta, Camila, que el Biomic en Bogotá funciona muy bien y no así en el José María Córdoba. Hay partes en el José María Córdoba donde no funciona bien. Aquí en Bogotá siempre es perfecto, uno pasa derecho cuando tiene el Biomic. Y una última cosa, presidente Mesa, y es que el gobierno anunció hace unos días que le iba a subir el sueldo a los funcionarios, es decir, a los empleados públicos un 7%. Ustedes hacen parte de ese aumento del 7% que dista mucho, por ejemplo, del aumento que tenemos el resto de los colombianos que trabajamos en entidades privadas y no públicas. ¿De eso ustedes son conscientes? Y eso no les, entendiendo que quieren el bono migratorio y demás, ese aumento del 7% no pues ayuda a subsanar un poco la situación económica en la que se encuentran los funcionarios de migración, entendiendo que ustedes les aumentan el 7% y al resto de empleados privados no nos aumentan eso. No, recuerda que el aumento salarial para todo el mundo fue del 10%. Los funcionarios públicos quedamos con un 7%. Claro, pero para todo el mundo del 10% que se gana un salario mínimo. La gente que no se gana un salario mínimo no se le aumenta el 10%. No, el aumento para los servidores sobre el salario mínimo es del 10%. Pero para los funcionarios públicos quedó sobre el 7 este año y el 7 el otro año. Claro, por eso... 3 puntos este año y 3 puntos del otro año. Ahora te voy a hacer un ejemplo. Un funcionario público de Migración Colombia que trabaja en un aeropuerto internacional como El Dorado, que se gana 2.200.000, que le sube el sueldo del 7%, estamos hablando de 210.000 pesos. Dejó de ganarse 2.200.000 a ganarse 2.400.000 en el aeropuerto internacional El Dorado. ¿Tú crees que ese es un sueldo justo? No, yo lo entiendo. Lo que le digo es que comparado con la gente que trabaja en el sector privado no le suben el 7%. Le suben el 3, el 2 o ni siquiera le suben. O no le suben. No, hay gente que no le suben porque trabaja en el sector privado y no le suben esa plata. Entonces a los funcionarios, a la gente que trabaja en el sector público le están subiendo ese 7 y eso ya es una mejoría en comparación con muchos otros colombianos a los que ni siquiera les suben ese porcentaje. Solo aquellos que se ganan el salario mínimo o aquellos que se ganan salario integral que está indexado al salario mínimo. Bueno, pues yo entiendo que es distinto. Yo entiendo que el salario para todo el mundo sube en igualdad de condiciones. No. Y algunos pues en igualdad de condiciones. Uno por ese lado, uno. Ahora, por otro lado... Pero yo le cuento que no. Le cuento desde el sector privado que no. Que en el sector privado no le aumentan a uno el sueldo. Y puede que no, y puede que sea una decisión de la empresa si se le aumenta el IPC o no le aumenta el IPC o no le sube nada. Solo se sube el salario a la gente que se gana el salario mínimo. El resto no le suben absolutamente nada. Por eso le hacía la comparación también para los servidores públicos que tienen ese beneficio en donde sí les suben el 7% cuando a otras personas de la informalidad o del sector privado pues no nos suben.
Bueno, yo te podría decir que, pues yo daría esa comparación si el trabajador particular tuviera las mismas funciones, responsabilidades y riesgos que asume el funcionario público de Migración Colombia. Nosotros dentro de nuestras funciones, si te das cuenta, fuimos de los primeros que nos contagiamos del COVID-19 aquí en el aeropuerto El Dorado. Hay una funcionaria que tiene repercusiones realmente graves porque le dio la viruela símica y le dejó un montón de repercusiones. Migración Colombia hace presencia en todas las fronteras del país, incluyendo Cúcuta, por ejemplo, que es supremamente peligrosa, Puerto Santander, Nariño y demás. El ejercicio que hace Migración Colombia implica una mejoría salarial sustancial. Si lo comparamos con entidades como la Fiscalía, Procuraduría, DNI o demás que hacen las mismas funciones, nosotros estamos 3 veces por debajo del salario que ellos tienen. Pues es el presidente nacional de OSEMCO, la organización sindical de empleados de Migración Colombia, pues anunciando que vuelven a este plan Tortuga y que le están enviando un mensaje al gobierno porque les incumplieron los acuerdos a los que llegaron la vez pasada cuando era canciller Luis Gilberto Murillo, en donde hubo caos en los aeropuertos precisamente por esa operación Tortuga que implementaron. Don Jason, mil gracias por estar con nosotros. Un saludo especial. A ustedes por el apoyo, por su respaldo, un agradecimiento inmenso y pues nada, el mensaje para la comunidad, un poquito de paciencia que estamos mejorando. Muchísimas gracias. Usted ha visto, Camila y Lucas y los otros compañeros seguramente en algunas tiendas de barrio que hay un letrero que dice acá no se fía. ¿Se han visto ese letrero? Sí, claro. Es un letrero parecido que hay ahorita en el Ministerio de Hacienda que dice no hay plata. No, es que no hay plata. Eso es lo que está pasando. Como muchas peticiones o compromisos con los que ha llegado el gobierno con otros sectores de la sociedad, llega el funcionario de migración, de trabajo, de donde sea, y va donde el ministro de Hacienda y ahí ve el letrero que dice no hay plata.